gracias a todos por venir, ¿no? Gracias a la librería Machado, que siempre nos acoge con esta forma tan cálida, ¿no? Y bueno, si teníais noticia de esta presentación hace unos días, veíais que teníamos otro presentador, que era Jorge Bustos, pero que a última hora ayer nos llamó que tenía un problema y que no podría estar. Entonces, claro, agradecemos muchísimo a Juan Claudio de Ramón, que en un día, en una noche, ha trabajado el libro y nos diste en esta presentación, ¿no? Pero muchísimo, realmente. Entonces, Juan Claudio de Ramón es de formación Derecho y Filosofía, es diplomático y escritor, y es de redactor jefe de la revista de Occidente, ¿no? Y ahí, bueno, es periodista, sobre todo ahora en el mundo, pero de hecho ha escrito, yo creo, diría que en todos los medios españoles, de Os Diez, El País. Es también autor de varios libros, entre ellos Canadina y la Roma desordenada, ¿no? Imagino que desde su formación diplomático, sé que vamos a hablar de clásicos, pero su formación diplomático, el hecho de escuchar y cómo escuchar, tendrá también mucho que contar, ¿no? A veces presume también de una cierta dispersión, no sé por qué, porque en los medios y en las redes. Agradecer también, antes de presentar a Daniel, que nos acompaña Paloma Ortiz. Paloma Ortiz es la traductora de cómo escuchar de Plutarco, y Daniel Tubao, que comparte, yo creo, con Juan Claudio esa diversidad de intereses, realmente muchísimos intereses. Nos conocemos desde hace muchos años, hemos editado 2 o 3 libros ya en común, ¿no? Y sus intereses de todo tipo, pero desde el guión cinematográfico, desde el arte del engaño, nota elemental sobre Sherlock Holmes, desde los clásicos también, Maldita Helena, y también colaboramos con la edición de Maquiavelo y ahora con Plutarco, ¿no? Como veréis, cuando adentráis en el libro, va más allá de puramente lo que es la obra de Plutarco. Está también con todo lo que es el pequeño tratado que incorpora Daniel sobre cómo escuchar a los clásicos. Y lo mismo que hace Plutarco, que ahí lo compara muy sabiamente al principio con Montaigne, a la hora de recoger un montón de citas. Él en este capítulo no sabe mucho, pero bueno, no quiero chafar nada al presentador, solo agradeceros mucho la asistencia y de nuevo Juan Claudio, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco, y gracias a ustedes por estar aquí. Las cosas ocurrieron como ha explicado el editor. Yo ayer estaba recogiendo a mi hija en el colegio por la tarde, me llamó Jorge, me explicó el problema que le había surgido, me pidió que por favor le sustituyera, y yo comprobé pues, que no tenía nada, y le dije, pues venga, vale, bien, ¿no? Terminé mi columna y empecé a leer el libro por la noche y lo he terminado. O sea, claro, entonces esto habla muy bien del libro, pero lo he terminado además con mucho agrado, pensando que incluso se me hacía corto y que pues, se podía haber prolongado un poco más. Ha refrescado muchísimos conocimientos que tenía perdidos en la memoria, me ha proporcionado muchísimos conocimientos nuevos, me ha deparado una experiencia de lectura muy grata, tanto la parte escrita por Plutarco como la parte escrita por el propio Daniel. Yo no quiero faltarle respeto a los clásicos, pero creo que este libro sobre todo merece la pena por el capítulo que ha escrito Daniel, los 2 capítulos. El libro, para que lo sepan ustedes, está dividido bastante inteligentemente en 3 partes, ¿no? Está el ensayo de Plutarco, ¿no? El arte de la escucha o cómo escuchar. Luego hay una tercera parte, al final del libro hay un epílogo en el que Daniel comenta el estilo y el pensamiento de Plutarco, ¿no? Esto sería la parte convencional del libro, ¿no? Un texto clásico y un estudio sobre el autor debido a un autor moderno. Pero en medio, intercalado, hay un ensayo que a mí me parece fantástico sobre la escucha en la antigüedad y la escucha también en la edad contemporánea, ¿no?
Y esta parte es la que, ya les digo, no desmerece en absoluto del texto de Plutarco, y casi el libro merece la pena solamente por esa parte, ¿no? Si ustedes han leído, para que se hagan una idea, si ustedes, y me imagino que algunos de ustedes lo habrán hecho, si ustedes han leído el libro, uno de los grandes ensayos en español de los últimos años, que se ha vendido muchísimo, se ha traducido a muchas lenguas, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, donde Irene hace una historia cultural del libro, ¿no?, en la antigüedad, pero con fugas al presente, pues a mí lo que has intentado hacer con la escucha me parece parecido, ¿no? Una historia cultural de la escucha en la antigüedad grecolatina, pero sobre todo, claro, pero constantemente trayéndolo al presente a nuestra coyuntura, ¿no? Y esa es la parte que creo que incluso daba para desarrollarlo, ¿no? Para desarrollarlo, o sea, podías haber estado, pero realmente se me ha hecho corta esa parte en la que todos tus apuntes sobre el cine, por ejemplo, son interesantísimos. Por cierto, venía pensando que se cumple este año 40 años de esa película de Francis Ford Coppola, La conversación. Ah, sí, fantástica. ¿No? Que sobre el sonido, toda una escucha efectivamente, obsesiva, cuando leía, efectivamente, que tiene que ver con la escucha, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría hablar sobre, y te voy a hacer tengo 3 preguntas. Me gustaría hablar porque tú planteas muy bien algunas oposiciones que conviene pensar, ¿no? Y que es interesante pensar, ¿no? La oposición entre la cultura escrita y la cultura hablada, ¿no? O la tradición oral y la tradición escrita. Me gustaría hablar de eso. Me gustaría también hablar de la oposición entre mirar y escuchar, que me ha parecido muy interesante. Y luego hay una tercera pregunta que voy a dejar en penumbra porque te quiero sorprender, ¿no? Pero esa es la difícil y la capciosa. Sí, pero antes de hablar de la oposición entre cultura escrita y cultura hablada, que es fundamental aquí, quiero que nos hables un poco de Plutarco. Porque yo tenía un conocimiento muy superficial de su vida, sabía que era un autor en lengua griega del siglo I después de Cristo, y que había escrito este bestseller, ¿no?, Las vidas paralelas, ¿no? Tenía una edición vieja en casa, habré leído unas pocas, ¿no? Pero realmente sabía poco de su vida, y entonces con los datos que tú das, una de las cosas que me llama la atención de Plutarco es que tuvo una vida estupenda. Sí, ¿no? sí. Tuvo una vida maravillosa, porque y eso para alguien que vivió en el siglo I después de Cristo, él dice, Plutarco, uno de los consejos que da en el que escucha es no sentir envidia de los oradores más brillantes, ¿no? Pero su vida me parecía puramente envidiable, ¿no? Un personaje que parece haberse pasado toda su vida de simposio en simposio, sacerdote del oráculo de Delfos, que tuvo un matrimonio feliz, por lo que parece, ¿no? Que fue embajador, que se metió en política lo justito, pero no tanto como para que le amargara la vida, ¿verdad? No como Cicerón, que le cortaron la cabeza. Exactamente, ¿no? Bueno, además en un momento del Imperio Romano un poco loco, porque no es el siglo de los Antoninos, ¿no?, que es el siglo de la paz. O sea, él llega a conocer el reinado de Trajano, pero básicamente él coexiste con emperadores un poco todos chiflados, ¿no? 4 emperadores. Exactamente, sí. Y sin embargo su vida parece de lo más placentera. Sí, claro. Háblanos un poco de Plutarco. Bueno, pues más o menos cuento. Plutarco nació en Queronea, o Queronea, ¿no? Sí, se diría Queronea, ¿verdad? Eso es el... Y eso es en Beocia, ¿no? Y Beocia, la capital es Tebas. Sabéis que siempre había una gran rivalidad entre Tebas y Atenas, ¿no? El Ática y Beocia. En Beocia, por ejemplo, es Hesiodo, el de las musas, que se encontró un pastor que estaba en el campo y de pronto aparecieron 9 mujeres y le empezaron a insultar, ¿no?
Y él dijo, ¿por qué me insultan? ¿No? Eres un vago, no haces nada, vientres sin interés y tal. Pero se dio cuenta de que ya tenía el don de la poesía después de ver a estas 9 mujeres. Y bueno, Beocia es una región rival de Atenas, muy interesante, tremendamente. Allí pasaron, Edipo, por ejemplo, es de allí. Y está el santuario de Delfos, precisamente en Beocia, ¿no? Es una región bastante amplia. Y Plutarco, bueno, pues nació en esa época en la que él se quejaba de que era una mala época, por un lado, pero después por otro lado está claro que está bastante satisfecho de vivir una época más tranquila que otras, porque digamos que ya Grecia había perdido el control de sí misma, estaba bajo el control romano, era Roma la que decidía todo lo que se hacía en Grecia, y bueno, habías perdido toda esa cosa mítica de las hazañas griegas y todo lo demás, y esa independencia, pero al mismo tiempo había mucha más tranquilidad. Porque antes, ¿qué hacían los griegos antes de Roma? Se mataban constantemente unos a otros, ¿no? La guerra de Esparta y Atenas fue devastadora, y etcétera, ¿no? Bueno, pues estaba en realidad tranquilo en esa época, ¿no? Era una época mucho más tranquila. Y bueno, lo que se sabe de él, su vida familiar, pues eso, fue tranquila. No se sabe si estuvo casado 2 o 3 veces, hay ahí como ciertas dudas. Se conoce a alguno de sus hijos, a uno al que le tenía mucho cariño, etcétera. Y se llevó bien con el Imperio Romano, digamos. Él tenía la ciudadanía romana. Y sin embargo nunca lo dice en su obra, nunca dice que él tenía ciudadanía romana, que incluso tenía un nombre latino, romano que había adoptado, pero no lo menciona en la obra, pero parece que estaba satisfecho. Entonces era sacerdote del oráculo de Delfos, eran 2, él y otro, y bueno, pues es muy curioso porque tiene una cultura tan amplia que no sabes muy bien cómo puede alguien tener acceso a tantos libros como tuvo Plutarco, ¿no? Se sabe que viajó, que pudo estar en Roma, que estuvo en Roma seguro, que conoció al emperador Vespasiano, etc. Pero las lecturas son impresionantes. Hay muchos autores de los que solo lo sabemos porque lo dice Plutarco, si no, no habríamos sabido ni que existía ese autor siquiera, ¿no? O sea que... Y bueno, pues vivió escribiendo, debía estar escribiendo pues todo el día prácticamente, aparte de hacer estas otras cosas, y aparte de estar en los oráculos, etc. Y esto es más o menos su vida. Hay como disputas acerca de si fue prefecto de una región en Acaya, por ejemplo, no está muy claro. Hay también una duda muy interesante, a mí me interesa especialmente porque me interesan mucho los pensadores escépticos, de si su sobrino Sexto de Queronea era Sexto empírico. Hay una discusión acerca de si puede ser Sexto de Queronea, se dicen los autores generalmente que no, pero últimamente empiezan a decir que a lo mejor sí, ¿no? Hay un autor bizantino que dice que sí, etc. Y bueno, pues de filosofía, él parece que estudió en ese momento, ni siquiera se sabe, fijaos la de dudas que hay, ¿no? Está todo lleno de dudas. Ni siquiera se sabe si existía la Academia de Platón, seguía existiendo en Atenas, se había vuelto a crear o no se había vuelto a crear, hay como una duda ahí que no está muy claro. Él habla casi como si sí existiera, y le gustaba mucho Platón, le gustaba mucho Aristóteles. Los estoicos no le gustaban mucho, fíjate que ahora que los estoicos sí que le gustaban, pero escribió contra ellos. Sí, pero una de las costumbres que tiene Plutarco es una costumbre muy estoica, de las que enseñaban en las escuelas estoicas, y es la de hacer muchas comparaciones, muchas de ellas con la vida de los animales. Ah, mira, pues y eso. eso Pues, tú lo has tenido, sí, que si las abejas, que si el odre que hay que llenar de líquidos nobles y deseables. Y eso es una cosa muy típica de Epicteto y de todo. No, él era lector de toda la filosofía, vamos, y todas le interesaban. Lo que pasa es que tiene eso de errores de los estoicos y tal, y tenía como unos ciertos ataques ahí, y después tiene una simpatía, parece, por los escépticos, la Academia Escéptica, ¿no? Alcesilao, Carnea, Desilao. Pero bueno, pues más o menos esto es, vivió en esa época, una época en momentos convulsa, pero no tanto como otras épocas anteriores, sobre todo para Grecia, que las cosas estaban más tranquilas. Y luego comentas una cosa interesante, y es que es uno de esos autores griegos de la época romana que ha tenido una fortuna editorial extraordinaria. Hay otros 2. Hay otros 2, exactamente, ¿no? Esos son Séneca y Cicerón, ¿no? Séneca y Cicerón son, junto con Plutarco, son los 3 autores que a lo largo de los siglos siempre se han estado leyendo, han influido en la cultura, en todos los países, en todos los idiomas, y que además tienen esa curiosidad, por ejemplo, que es esto de que libros de Plutarco, libros también de Cicerón y de Séneca, se editan en muchas editoriales y no saturan el mercado. Siguen vendiéndose a pesar de que haya 10 ediciones diferentes, y sin embargo pues
se siguen sacando más y más, ¿no? Hay otros dos, evidentemente Marco Aurelio, ¿no? Pero Marco Aurelio es una obra, ¿no? Es una sola obra. Estos, sin embargo, estos tres tienen muchas obras, ¿no? Y entonces pues ahí está la diferencia un poco, ¿no? Me gustaría ahora preguntarte por la diferencia entre una cultura basada en la tradición oral y una cultura basada en la palabra escrita. La palabra escrita, ¿no? Porque Plutarco pertenece más a la primera que a la segunda, y de ahí... La cultura oral, tío. Sí, exacto. Y de ahí que esté plenamente justificado que el tema de la escucha sea tan importante, ¿no? sea tan importante para él, ¿no? Pero hay dos cosas que dices que me gustaría que desarrollaras. Una es una cosa que yo no conocía, esta curiosidad filológica. Al parecer en griego la palabra es la misma para... o sea, los griegos utilizaban incluso la palabra, o sea, relacionada con la audición para leer, ¿no? Escuchaban libros. Bueno, es que, claro, digamos, los discípulos, por ejemplo, se llaman los que escuchan, ¿no? Cosa que todavía se conservaba en el cristianismo. Si veis en la Biblia, precisamente se dice... los que tengan oídos para escuchar, que escuchen, ¿no? Y lo están diciendo todo el rato, porque efectivamente todos se escuchaban, incluso escuchaban los libros. Cuando hablamos, hay que aclarar aquí una cosa, precisamente el ensayo de Plutarco es sobre escuchar a los oradores, escuchar las conferencias, escuchar a los filósofos, no es escuchar a los demás en general, no en las conversaciones. Mi ensayo sí que trata un poco de la escucha de las conversaciones, hablar con los demás, escucharlos, etc., ¿no? Y el de Plutarco no es, precisamente si pensáis en la palabra inglesa lectures, ¿no? Lecturas, ¿no? Precisamente, pues ellos han conservado eso de que un libro también era una escucha. Incluso creo que cito un pasaje, a lo mejor no lo cito, no estoy seguro, de un momento en un diálogo de Platón donde dicen que pasó por allí, no sé si era Protágoras, y decía que entonces se fueron a escuchar el libro de Protágoras, porque él lo leyó, no era Protágoras, a lo mejor hace, no sé cuál era, pero con Heródoto también, entonces, las historias claro, así, sí, entonces decían, voy a escuchar el libro que lo va a leer el propio autor. Entonces el propio autor lo leía. Sabéis que la lectura en voz alta es muy curioso, porque hay gente que se extrañaba de que, por ejemplo, Aristóteles, otro era Agustín, San Agustín, se extrañaban de que leían sin leer en voz alta. Normalmente se leía en voz alta, y leer para ti era una cosa que no se hacía. Entonces tú cuando tenías un libro, y se mover los labios. Sí. Pues de pronto veían a San Agustín o veían a Aristóteles que leían sin mover los labios. Es una cosa muy curiosa, porque también, si no me equivoco, me corrige si me equivoco, Paloma, en el griego no había puntos, no había comas, todo esto, entonces era muy complicado. Como no lo leyes así, intentases entender dónde acababa la frase y dónde había un cambio, pues era realmente muy complicado, ¿no? Entonces supongo que diciéndolo en voz alta pues era más fácil enterarse de hasta dónde quería llegar el autor, ¿no? Y bueno, la cultura, ese paso de la cultura oral, fijaos, hay una cosa muy curiosa que tienes. Plutarco escribió muchísimo. Por un lado está la cultura oral, pero está la cultura escrita tremenda, no conservamos todo, y lo que conservamos es muchísimo, ¿no? Platón, que curiosamente también escribió, su maestro Sócrates no escribió, por ejemplo, ¿no? Y Platón, que sí que escribió, ¿sabéis esa frase famosa que dice verba volant scripta manent, ¿no? Es decir, la palabra hablada vuela y lo escrito permanece, ¿no? Lo escrito se queda ahí y tal. Esto en principio muchas veces se interpreta como que la escritura es una cosa que sigue ahí, que permanece, que la tenemos, que podemos recurrir a ella, etc. Pero, por ejemplo, Platón lo considera malo eso. Considera que la palabra hablada vuela, está viva, y la palabra escrita está muerta. No cambia, siempre será la misma. Sin embargo, la oral es así, ¿no? Y tenemos esa paradoja, ¿no? Hay una, sobre el paso de la cultura oral a la cultura escrita. Seguramente La Musa aprende a escribir, de Eric Havelock, que es un libro fantástico sobre esto, pero más interesante todavía, si os interesa este tema de ese paso de lo oral a lo escrito, es Prefacio a Platón, también de Havelock. Es mejor todavía en este aspecto que La Musa aprende a escribir. Claro, La Musa aprende a escribir es interesante, ¿no? Porque dices, claro, ¿qué pasaba con los poetas a los que las musas les inspiraban y les ayudaban en su memoria a recordar las cosas, etcétera, oralmente, cuando de pronto las cosas ya se escriben, ¿no? Y las tienes ahí? Hay muchas cosas. Te voy a decir una cosa curiosa, solamente una. No. Es la palabra escrita, claro, por un lado tiene esto de que está muerta, de que ya está ahí, que no cambia, todo lo demás, pero claro, cuando llegó la cultura escrita,
de pronto tú podías comprobar si algo que te habían dicho, realmente lo habían dicho o no lo habían dicho. Por ejemplo, un sacerdote, un profeta, dice, yo dije que esto iba a pasar y que se iban a matar a este otro. Y dices, vamos a verlo. Y entonces vas ahí y dices, no lo dijiste, aquí está escrito y no dijiste eso. Claro, fijaos el cambio ese que es importante de decir, yo recuerdo que alguien dijo, yo dije no sé qué, y de pronto lo puedes comprobar, ¿no? Eso es un cambio importante. Pero hay otros cambios, y tú haces un apunte que me ha llamado mucho la atención y yo nunca había reparado en eso, y es que en la cultura oral es más difícil transmitir dogmas, ¿no? Claro, que, da la sensación, ¿no? Claro, que es, si tú quieres fijar dogmáticamente una creencia, te conviene ponerla por escrito. Entonces, en ese sentido, el libro es mejor vehículo de dogmatismo que la palabra dicha. En principio sí, precisamente tenemos las 3 religiones del libro, ¿no? Que precisamente se llaman del libro, porque son los musulmanes, el islam, el judaísmo y el cristianismo, y las 3 son del libro. Digamos que los musulmanes tienen los 3 libros, ¿no? Los cristianos tenemos 2 libros, los judíos tienen un libro, ¿no? Pero tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán. Y claro, eso ya es una palabra escrita, sabes que en el Corán todavía es mucho más estricto que en el judaísmo y que en el cristianismo, mucho más, y que no se puede cambiar ni una palabra, ¿no? Y que tiene que ser siempre escrito lo mismo exactamente y no puede variar nunca, etcétera, ¿no? Y después tenemos los textos sagrados de los Vedas, por ejemplo, también, que han influido en todo el hinduismo, etcétera, ¿no? Y sí, a través de libros es más fácil establecer dogmas, ¿no? Los griegos, yo diría que no lo hicieron a pesar de que escribían, ¿no? Digamos que su dogma era Homero, ¿no? Y bueno, con Homero pues tampoco puedes hacer una religión así con preceptos que prohíban una cosa a la otra. Para ellos Homero era todo, era la maravilla, la Ilíada y la Odisea, y con eso pues es más difícil fabricar una cosa represiva con este asunto, ¿no? Y ahora ya cambiando a una oposición que es distinta pero está relacionada, ¿no? La oposición que también desarrollas, para mí insuficientemente, porque es un tema muy interesante, me habría gustado... pero tampoco quería comerme a Plutarco y no, este libro lo tendrías que haber firmado tú y luego poner con una cosita de Plutarco que dice... un anexo, sí, exactamente, sí. Pues cuando piensas la diferencia que hay entre ver y escuchar, ¿no? Entre la vista y la audición, y dices algo que también es interesante, ¿no? Y es que los griegos ven la verdad y los judíos, en la tradición judeo-cristiana, la escuchan. Al revés, ¿no? Es decir, los griegos... Bueno, Platón ve la... bueno, Platón sí, pero solo Platón, sí. Platón tiene... Sí, bueno, tienes razón, efectivamente. Platón, sabéis que tiene lo del mundo de las ideas. En el mundo de las ideas pues se supone que se ven las ideas, ¿no? No habla mucho de escuchar las ideas, sino más bien de verlas. De salir de la caverna y sentirse deslumbrado por la luz, claro, ¿no? Y sin embargo... Perdona, la propia palabra idea tiene que ver con el latín video. No es que venga del latín, ya sabéis que el latín y el griego son lenguas hermanas. Y es de la misma raíz porque tú piensas en imágenes. Claro. Ahí está, pero fijaos en el cristianismo lo que pasa es que dice y dijo Dios, hágase la luz. Dijo, hágase la luz. Y es una palabra que se lanza para que la escuche quién. No está muy claro quién lo escucha, pero está claro que no dice y pensó Dios, y decidió Dios, dice y dijo. Dijo una palabra sonora. Es el sonido, pues Agustín lo insinúa, pero hay otros autores medievales que lo dicen claramente. El logos entra por la oreja de la Virgen María. La Virgen María es fecundada por las orejas. Es por ahí por donde entra. Eso va llamando mucho la atención. Claro. Pero lo dicen los teólogos cristianos, no es una herejía ni nada parecido que digamos aquí, pero ¿por dónde si no entra el logo? ¿No? Pues, hay más sitios. La palabra, no, pero palabra a palabra, como la captas o la escuchas, ¿no? Bueno, ciertamente la parte que debemos a Plutarco en este libro es una especie de consejos de etiqueta, ¿no? Para escuchar, ¿no? Muchas veces son fórmulas de buena educación, ¿no? Sí, muchas veces sí. Perfectamente trasladables Eso sí.
nosotros. A nosotros, ¿no? al público que tenemos aquí, que está cumpliendo muy bien lo que es dice Plutarco. Es divertido porque incluso hay un momento en el que Plutarco dice que el que está sentado, ¿no? Escuchando, no debe adoptar una postura poco decorosa, no debe abrir los muslos, ¿no? Exacto, ¿no? Se dice como el manspreading porque dicen, no hay que tener una separación inadecuada de los muslos, lo dice ahí directamente, ¿no? Y no hay que bostezar, y no hay que poner malas caras, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los deberes del oyente también, ¿no? Digamos, y es muy interesante, ¿no? Esa cosa de que los que hablan tienen unos deberes, pero los que escuchan también, ¿no? Y que vemos ahora, bueno, ahora por ejemplo, actualmente, quienes damos clases online, por ejemplo, pues tenemos este problema de los que no conectan la cámara, ¿no? Entonces, claro, ves ahí una especie de cosa negra, a veces ponen una foto, a veces no hay ni foto siquiera, y estás hablando sin saber si estás siendo escuchado y sin ver ningún tipo de reacción. Ahora ya hay algunos cursos que te obligan a tener la cámara abierta. Claro, es que es muy molesto para el profesor, claro. Si no tienes a nadie a quien mirar, no ves cómo reacciona, pues es muy complicado realmente dar la clase, ¿no? Pierdes el impulso, ¿no? Te vas desinflando un poco y dices, ya no me apetece hablar con esta cosa. Es fantástico. Entonces ahora te voy a hacer la pregunta capciosa, la pregunta peligrosa. Tremenda, ¿no? Sí, la pregunta peligrosa es... hay una cosa sobre la que no, a la que no dedicas tiempo en tu ensayo, y es la perspectiva de género. La perspectiva de género en la escucha. En la escucha, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Sí. ¿Escuchan mejor las mujeres o los hombres? Pues no sé, pensé poner alguna cosa, pero precisamente dije, bueno, no sé yo aquí si esto tal, ¿no? No, las mujeres dicen que ellas escuchan mucho mejor. Si vamos al tópico, sí. El tópico evidentemente es que las mujeres escuchan, ¿no? Y que los hombres por eso nos sentimos estupendamente. Ni mejor ni peor que los hombres, ni mejor ni peor que los hombres no escuchan en absoluto. No escuchan nada. No escuchamos nada. Y entonces digamos que es como, muchas veces se ha dicho que es como la manera en la que un hombre se siente bien y tal, pues es porque habla con las mujeres, entonces ellas escuchan, y los otros hombres pues no escuchan nada, y entonces pues se siente especialmente bien. Supongo que todo esto está cambiando, ya ha cambiado mucho, y es posible que los hombres vamos aprendiendo poco a poco a ser menos invasivos, también tenemos la voz más grave, más tal, todo esto, ¿no? Y es muy... Cada vez dominamos mejor el callar y escuchar, ¿no? Y sí, no... Porque también esto parece que la ciencia lo ha demostrado. De media las mujeres hablan más también que... Entonces... Eso dicen, ¿no? Entonces de ahí que los hombres a veces decaigamos un poco, ¿no? Y entonces nos digan que no escuchamos. Perdona, no quería sonar provocador. Ni estoy, por supuesto, hablando de mi matrimonio. Aquí a lo mejor sería eso de... Bueno, en este tema no es tan así, pero sabéis que precisamente creo que cuento en un momento dado esto de que en las charlas, porque Plutarco tiene unos libros que se llaman charlas de sobremesa, ¿no? Y son charlas de sobremesa, table talk, ¿no? Y son unas charlas curiosísimas donde habla de todo tipo de cosas, de si se congela una cosa más rápido, si le pones un trozo de carne encima, si no, si los judíos, por ejemplo, no comen cerdo por religión o por asco, en fin, como todo tipo de cosas se pueden discutir, o cosas de filosofía y tal, pero dice en un momento dado, el simposiarca, el que lleva el banquete del simposio, debe controlarlo y, por ejemplo, dice, a lo mejor decide que no se va a hablar de filosofía. Porque si se habla de filosofía la cosa se pone tensa. De política, ¿no? Aquí sería de política, efectivamente. Sí. Aquí diríamos que no se puede hablar en una charla, etcétera, pues de política. Si por ejemplo aquí hablásemos de política, no vamos a hablar de política. Si hablásemos de política, la mitad del público ya la tendríamos perdida, ya no estaría escuchando lo siguiente, ¿ves? Entonces hay que también regular eso. Estaría pensando cómo refutar lo que está escuchando. Refutar lo que está diciendo. Es una cosa que... Pues eso no me ha gustado, por lo tanto a partir de ahora ya todo lo que se diga no me va a parecer bien. Es una de las malas praxis que señala Plutarco, ¿no? Abalanzarse siempre a refutar lo que uno escucha, ¿no? Claro, yo creo que ahí me gusta mucho, eso tampoco sé si lo menciono o no lo menciono, lo que decía Oscar Wilde de la obra de arte. Eso me parece que se tiene que hacer con la escucha, ¿no? Que Oscar Wilde decía,
Sabéis que Oscar Wilde era un gran crítico, y tiene el crítico artista y insiste mucho en cómo se debe criticar las obras y cómo debe ser analizarlas y todo lo demás, pero dice, lo primero que tienes que hacer ante la obra de arte es entregarte. Primero tienes que entregarte. Y una vez que te entregas y dejas que todo eso venga a ti, después ya puedes entrar en el análisis y la crítica. Lo mismo con la escucha. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es escuchar atentamente, realmente intentar ver la diferencia, intentar ver que lo que te estén diciendo, te lo diga quien te lo diga, no lo juzgues por quien te lo dice, que no te lo juzgues tampoco por la opinión que tú tienes sobre los asuntos, sino que intentes realmente entender lo que te están diciendo, ¿no? Que escuches, esa es la escucha realmente atenta, y que luego, una vez que hayas escuchado atentamente, ya puedas opinar, analizar, etc. Y eso es lo que se pierde, bueno, bastante, no, muchísimo, hoy en día es evidente que eso se pierde, ¿no? Y bueno, estarás de acuerdo conmigo en que si nuestros representantes políticos intentaran aplicarse alguna de las máximas que ofrece Plutarco, puede que incluso llegaran a acuerdos, ¿no? Es posible, sí. No se puede descartar, ahí lo dejamos. No, porque estamos en un momento en el que realmente es patente que no se escucha. No se escuchan. Tú ves, claro, eso es una de las cosas más molestas que hay, también lo dice Plutarco en algún momento, el que tú notes que alguien en realidad no está escuchando, sino que está esperando su turno para hablar, ¿no? Una cosa es escuchar y otra cosa es esperar a ver si ya se calla este y ya por fin yo puedo decir lo mío, ¿no? Dice, a veces te dicen, pues sí, y te dice otra cosa que no tiene nada que ver. Yo tengo un libro sobre eso, que es cómo triunfar en cualquier discusión, dado también por Francisco, y esos trucos, pues claro, es así, ¿no? Después, efectivamente, y te habla de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces es como una especie de intercambio de turnos para hablar, pero no es una escucha y un hablar, sino otra cosa, ¿no? Antes de ceder el turno al distinguido público, háblanos un poco de las sirenas, que me ha parecido también muy bonito. Las sirenas son muy bonitos, sí. Claro, las sirenas es muy interesante porque fijaos en la Odisea como tenemos esa obsesión de Ulises por escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Y cómo hace todo ese truco de ponerles a todo cera en los oídos a todos los marineros, las orejas, para que no puedan escuchar, y al que lo aten al palo para que por mucho que grite y por mucho que se queje, que no lo desaten porque quiere oír el canto de las sirenas. Las sirenas son unos personajes muy curiosos. Sabéis que en la representación clásica eran más bien mujeres con cuerpo de pájaro y cabeza de mujer, ¿no? Y eran rivales de las musas. De hecho tuvieron un enfrentamiento contra las musas y como perdieron, fueron convertidas en estas criaturas horrendas. Y curiosamente entonces las musas se supone que cuentan las historias de los dioses y más o menos la verdad, hasta cierto punto, porque las musas hay una frase que dice: a veces contamos mentiras con apariencia de verdad. Eso también, la musa no te puede fiar de todo lo que te digan, a veces no. Pero las sirenas sí, las sirenas te cuentan mentiras, o te cuentan a los marineros y a todos los que las escuchan lo que más desean esas personas. Y entonces al marinero le dicen: vente con nosotras que vas a tener eso que más deseas. O sea, dicen el deseo de la persona que está escuchando, ¿no? Y así atraen a los marineros que se estrellan, naufragan, se ahogan, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo Ulises ha sido la única persona que consiguió escuchar a las sirenas y sobrevivir a pesar de eso, ¿no? Y yo estaba recordando... Por ejemplo, de las sirenas, ¿no? En las sirenas de la policía, bueno, tenemos ahí todo... Ahí está la interpretación de Kafka del mito de las sirenas. ¿Cómo es? Pues que lo que escucha Ulises es el silencio de las sirenas. Las eso sirenas, es bonito, sí. Sí, que las sirenas se callan a su paso, ¿no? Y que es el silencio lo que es insoportable, ¿no? Pero, bueno, es interesante. Claro, no, a lo mejor no... Kafka esto lo hacía a menudo, ¿no? Dice, no, Don Quijote es una creación de Sancho Panza, tal, le gustaba jugar con estas cosas. Una cosa, Plutarco tenía un libro que se llama Sobre el silencio, pero que no se conservó. No sé, lamentablemente, pero a lo mejor ahí venía eso. Otra cosa sobre ver y versus escuchar, que me ha interesado y que tienes toda la razón, es que somos capaces de ver cosas no muy agradables, o sea, soportamos mejor visiones desagradables o inarmónicas que sonidos cacofónicos. O sea, esto es interesante, ¿no? O sea, tú dices, una película no muy lograda desde el punto de vista visual nos molesta menos que una película en la que se digan tonterías, ¿no?
No, que se digan tonterías, no exactamente tonterías, sino que suene mal. O sea, como guionista, director, y con las clases y todo eso, siempre se lo digo a mis alumnos, digo, son un medio audiovisual que es audiovisual, ¿no? Normalmente le damos más importancia a lo visual, nos parece que lo visual, pues el cine y todo esto, pues es lo visual y todo lo demás. Pero si tú haces una película o un cortometraje de poco presupuesto y visualmente tiene sus defectos y no acaba de estar muy bien y están los colores mal, todo lo demás, la puedes ver. Pero como suene mal, no lo ve nadie. No lo ve nadie, ¿no? Realmente el sonido es fundamental, ¿no? Nos molesta más que una imagen que no coincida, ¿no? ¿Y esta cosa del ruido gris? Sí, bueno, yo tengo un poco de esto de acúfenos y tal, o sea que el ruido gris pues lo pruebo un poco a ver ¿Qué es el ruido gris? ¿Qué es el ruido gris? Pues es ese ruido que te crea como una... te llena, ¿no? Te llena como el zumbido que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Y entonces te lo tapa. Y dicen que hay como diversas frecuencias, yo todavía no he llegado a esa parte del experimento. Pero eso, a mí como escritor me pasa, efectivamente, a mí me ayuda tener algo de ruido. ¿No? Y hay otros medios que nos dejan más espacio para pensar, ¿no? Era una cosa muy curiosa todo aquello de medios calientes y medios fríos, muy, muy interesante. Y sí, parece que yo también como escritor me pasa lo mismo. Yo no me pongo ruido, en realidad me pongo a Johann Sebastian Bach constantemente, y de vez en cuando sí que es verdad que me pongo alguna música muy, muy ruidosa cuando quiero ya escribir con mucho impulso y con mucha garra, digamos. Y entonces me pongo unas músicas realmente porque me da como esa sensación y escribo de esa manera, no sé. Pero sí que pero hay que saturar un poco. Como la película está de Anatomía de una caída, ¿no? Efectivamente al principio. Pero dices otra cosa y es que el ruido gris es una estrategia que funciona salvo en una ocasión, y es cuando lo que percibes es una conversación. Ah, sí, claro. Ahí tenemos una conversación por teléfono, ¿no? Porque eso es molesto siempre. Eso es muy molesto. Fijaos qué curioso, ¿verdad? Yo voy mucho a cafés a escribir, escribo tal. Ahora esto se ha puesto de moda, todo el mundo escribe en cafés, cafés llenos, no encuentras el sitio, los cafés ya te ponen una etiqueta que pone prohibidos ordenadores y tal, no tiene esta libertad electrónica y simula un poco más, escribo a mano y tal, ¿no? Pero sí que entonces cuando en el café hay muchas conversaciones y la gente grita, se habla, tal, no pasa nada, yo escribo tranquilamente. Eso decía, fíjate que lo decía Plinio el Viejo, se lo decía a su hijo, a Plinio el Joven, porque Plinio el Joven se quejaba de que había mucho ruido donde él estaba y que no podía escribir y todo lo demás, y Plinio el Viejo le decía, mira, yo vivo encima de un gimnasio y tú no sabes el ruido que hacen los atletas en el gimnasio dando golpes todo el rato, y escribo perfectamente, así que no me vengas con tonterías y tal, le decía a su hijo. Pero golpes sí, palabras no. Claro, pero ¿qué es lo que te molesta en una cafetería? Cuando alguien habla por el móvil. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, pero vamos, no sé, una hipótesis, digamos, que es que tú escuchas la mitad de la conversación y tu cerebro quiere saber la otra mitad. Claro. Y eso es lo que te vuelve loco, porque estás todo el rato oyendo como... No, se lo he dicho, pero... ¿Sabes qué me dijo? Eso, exactamente, eso me dijo. Entonces, ¿qué le dijo? Y entonces no escuchar esa otra parte de la conversación, yo creo que es lo que te desconcentra. Y ahí, cuando... Cada vez hay más gente también que se lleva a la oficina al café y se lleva el móvil y empieza a hablar y llama a uno, después llama al otro, tal. Y eso sí, se hace más difícil escribir ahí con... Yo me he quedado con la duda cuando hablabais de Plutarco, esa vida apacible, esa vida feliz, más o menos, ¿no? Porque tú hablas, cuando comparas con Montaigne, y comparas que los escritos de Montaigne se ve el hombre, y en cambio en Plutarco es escurridizo y se esconde. Entonces, ¿hasta qué punto? Y de hecho, animas esa investigación sobre Sí, yo creo que sí. ¿Hasta qué punto esta vida plácida y demás es porque realmente está tan oculta, está tan escurridiza el mismo Plutarco, ¿no? Pero tú fíjate que tiene además las charlas de sobremesa que él mismo participa en las charlas. Muchas veces yo dije tal, a veces se pone con el nombre, a veces ni siquiera se pone a sí mismo con el nombre, pero está su hijo, está gente que conoce y todo lo demás. Y sí que a primera vista tú dices, Montaigne, que la máxima influencia que tuvo fue Plutarco, o sea, los ensayos de Montaigne pues son una reescritura, una versión nueva de lo que eran los ensayos de las charlas de sobremesa de Plutarco. Y en Montaigne, evidentemente, le ves todo el rato.
todo el rato le ves a él porque te cuenta todo lo que hace, si tienes, incluso si va al váter o no va al váter, o sea, te cuenta todo, absolutamente. Es una cosa tremenda, lo ves en cada frase, en cada ensayo, es maravilloso, ¿no? Y en Plutarco no lo ves tanto, ni siquiera cuando él participa en los propios diálogos, ¿no? Entonces dices, efectivamente, te dan una... Pero yo creo que sí que Plutarco tiene una personalidad y pienso investigarlo, ¿no? Pienso buscarlo. Mira, aquí a lo mejor tenemos una... Tengo una hipótesis, yo también tengo que reconocer que sin contrastar con la bibliografía autorizada, pero es que lo de ser sacerdote de Delfos, uno piensa, es una cosa decorativa y tal, hombre, mucho más decorativa que en el siglo V antes de Cristo, cuando al sacerdote de Delfos iban a preguntarle las ciudades, ¿qué hacemos? ¿Entramos en guerra o no? Entonces, claro, una vez que se instaura primero la Pax Romana y luego el imperio de modo global, pues ya tanta importancia no tiene Delfos. Pero es que sigue siendo... un sacerdote, un señor que está ahí... un diplomático. Exacto. O un diplomático. Sí, entonces, de la misma manera que tenía que saber contestar las consultas, muchísimo tacto. Claro, no parece desencaminado ni mucho menos. Pero ya digo que los clásicos ya sabéis que somos muchos y muy pesados, porque hemos tenido 2000 años para dar la murga. Y entonces, seguro que ha habido alguien que se ha ocupado de estudiar. Y entonces, antes de... Hay que buscarlo, hay que buscarlo. No, pero seguramente lo que dices es... es muy difícil, porque este es un problema que tenemos con todos los grandes nombres de la antigüedad, que no les vemos. Yo recuerdo, Sloterdijk dice, el filósofo alemán, dice que realmente el primer antiguo del que tenemos un primer plano, por así decir, es un tardo antiguo, es Agustín. Pero es que Agustín, yo creo que hay anteriores, pero es que el más claro Cicerón. Quizá Cicerón un poco, porque con Cicerón tenemos el testimonio de sus cartas a sus amigos, pero con Agustín ya viene la confesión biográfica y tal, ¿no? Pero realmente, bueno, he visto que habéis publicado una biografía de Platón y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Tenemos anécdotas biográficas, pero no les terminamos de ver, ¿no? Depende, yo creo que algunos sí. Por ejemplo, tenemos ahí problemas como Sócrates, ¿no? Pues Sócrates dice, claro... Están las dos visiones, la de Jenofonte y la de Platón, y ahí... Alguno sería o uno a ratos y otro al otro. La antología de Socrático, de textos socráticos, no se incluyen los textos de Platón. Porque los textos de Platón, en realidad, los diálogos socráticos era una cosa que hacía todo el mundo. Antes que Platón lo hicieron 3 o 4, ¿no? Antístenes, por ejemplo, y varios otros escritores. Y era como un género, en realidad era diálogo socrático y tú te inventabas más o menos lo que contabas. Entonces, el Sócrates de Platón, pues no tenemos una gran garantía de qué pertenece. Los primeros, a lo mejor, sí. Los primeros 5, a mi entender, son por lo menos de una gran fidelidad de pensamiento.